Bueno, buenas tardes de nuevo. Pues nos encontramos nuevamente en otra sesión del Café Virtual, la sesión número 3. En esta ocasión vamos a hablar de Costa Rica contra el COVID-19. Para esta ocasión tenemos un invitado especial de Costa Rica, Javier Blandino, presidente y director pues, de la Asociación de Procesadores y Embutidores de Costa Rica, donde nos va a contar un poco sobre las experiencias en el manejo del COVID-19 en las industrias cárnicas de Costa Rica, pero también un poco conectando con las políticas públicas que tiene el país de Costa Rica, que hasta el momento ha sido uno de los de mejor éxito en el control de la transmisión del virus SARS-CoV-2 en el país, y eso se ha trasladado también en un apoyo, en un mantenimiento de las plantas en operación en el país. Entonces, Javier, bienvenido a nuestra sesión. Buenas tardes a todos. Bueno, primero un placer estar acá con todos y yo creo que en esto nadie sabe mucho. Yo creo que todos tenemos que aprender día a día. Esa es nuestra primera consigna. Yo creo que al final del día de lo que me siento muy orgulloso es que realmente siento que todo el esfuerzo los que hemos trabajado por muchos años, en mi caso 25 años de trabajar en el sector de cárnicos, de embutidos, me siento orgulloso de entender que toda la lucha por la inocuidad, por trabajar en la formalidad, ese esfuerzo que se ha hecho, donde las plantas han tenido que luchar a veces por la competencia desleal, en el sentido de que no se exigen los mismos requisitos a ciertas plantas contra otras en el mercado, hoy se revierte y nos ha llevado a sentirnos felices de entender de que esta lucha por la inocuidad, de tener plantas trabajando bien, nos ha ido bien. Esto comenzó para nosotros, en el caso Costa Rica, comenzó realmente en marzo, apenas se presentó el primer caso, nosotros tratamos de ir por lo menos anticiparnos al problema. Creo que en eso fuimos muy proactivos. Realmente tengo que agradecer a mi equipo, a la gente de la Comisión Técnica de la Cámara de Embutidores, en el sentido de que entramos de lleno con los mejores equipos, creo que de empresas muy importantes como Cargill, Sigma Alimentos y Walmart, que nos apoyaron incondicionalmente con todos sus departamentos de inocuidad, porque pensamos, tenemos que irnos adelante. Entonces se le consulta al Ministerio de Salud en primera instancia si tenían algún lineamiento, porque ya habíamos visto que estaban trabajando al respecto, y al final del día dijimos, bueno, preguntemos, nos dijeron, no, todavía no hemos trabajado. Entonces nos abocamos en primera instancia a trabajar nosotros en cuanto a hacer los primeros borradores y empezar a validarlos. ¿Esto por qué? Bueno, primero porque creo que hay mucha responsabilidad de las empresas en el sentido de que ¿cómo se llama? De que las empresas deben cumplir con lo que el Estado les va a exigir. Entonces dijimos, bueno, nosotros tenemos que trabajar de la mano del Estado, eso es lo más importante. Entonces, así comenzó el primer esbozo. El primer esbozo fue trabajar nosotros en un proyecto ¿Qué de fecha línea. más o menos? ¿Por qué fecha más o menos fue eso, Javier? Para que más o menos... Costa Rica, el primer caso se dio en marzo. Una semana después comenzamos, si acaso. Nosotros comenzamos a trabajar, si acaso una semana después, bajo dos parámetros que eso sí me interesa decirlo. Los dos conceptos más importantes eran cuidar a nuestros colaboradores o sea, lo más importante, la insignia número uno, y procurar la continuidad del negocio. Esos han sido los dos ejes desde el día número uno, y creo que esa es digamos, en realidad eso es lo que realmente hoy, el tiempo nos va dando la razón, que son los dos ejes que se deben trabajar. ¿Por qué? Porque sabíamos que si habían casos positivos en planta, no solo afectaba a los colaboradores, iba a haber un contagio, sino que se iban a paralizar los negocios. Entonces nosotros quisimos extrapolarlo a diferentes, por eso lo trabajamos al final, lo fuimos trabajando con la Cámara de Avicultores, con la Cámara de Industria Alimentaria, y al final dijimos, tomemos el instrumento, y el Ministerio solo le dijimos, póngale el nombre que usted quiera, al final no nos preocupa. Lo que nos importa es dejar una herramienta, porque también creo que en todos los países va a pasar, tenemos que nivelar, porque acuérdense que no todas las empresas van a tener el mismo nivel de capacidad para poder enfrentar un COVID, en el sentido de que no tienen la cantidad personal. Me llama la atención un poco el tema porque básicamente ustedes fueron proactivos y hablaron con el gobierno. Es decir, ustedes quisieron tener el aval del gobierno para lo que estaban trabajando,
tal vez para darle un peso más a la herramienta y a las cuestiones, a las iniciativas que estaban aplicando. Lo hablo porque desde acá de Estados Unidos ese ha sido uno de los problemas, que ha sido como un poco desorganizado, ha sido cada uno defendiéndose mientras pueda, sin haber un nivel coordinado. Entonces, ¿cómo fue esa iniciativa? Bueno, por dos cosas, porque realmente en Costa Rica, evidentemente, y porque uno tiene que tratar de trabajar, digamos, tenemos regentes veterinarios, creo que es importante verlo así, nuestras plantas están reguladas por un regente veterinario que es del Estado, es oficializado, que es un veterinario que ha velado siempre por la inocuidad. Sin embargo, aquí se nos cambia un poco el modelo. En este caso, como es una emergencia sanitaria, el ente que entra a tomar el control es el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con esto? Que si el Ministerio de Salud viene y dicta algún lineamiento que no, digamos, que eventualmente podría, o sea, un lineamiento que dicten ellos, que realmente, o sea, que puede ir en contra inclusive de lo que ya tenemos establecido y nos podría provocar un colapso, porque tendríamos la obligación de acatarlo. Además, que pensamos en dos cosas, como creo que hemos sentido mucho, la inocuidad de los alimentos nos ha llevado a protocolos que ya existen, que son más rigurosos, como creo que el tiempo nos ha dado la razón, que los mismos protocolos que existen hasta para los propios hospitales. Es decir, ya para nosotros pensar en no cambiarse la ropa, en no lavar las botas, en no entrar en una piscina con cloro, en no usar cubrebocas, en muchas situaciones de higiene, lavarse las manos, o sea, que un trabajador, por ejemplo, es lo normal para nosotros que ningún trabajador puede entrar con ningún tipo de fiebre, ni mucho menos con ningún tipo de influenza, porque realmente sería un colapso por el alimento, porque puede contaminar el alimento. Entonces, al final, todas estas prácticas para nosotros ya se volvieron normales. Estas prácticas, que realmente hoy la veía el Ministerio de Agricultura o por medio del Servicio de Salud Animal, hoy la tienen que validar el Ministerio de Salud. Entonces, creo que fue una cuestión de tiempo, es decir, tenemos gente que está trabajando tiempo completo, lógicamente atendiendo una emergencia sanitaria, nosotros dijimos, tratemos de colaborar primero, porque podemos colaborar en ayudarles a hacerlo más rápido, porque queríamos tener una herramienta, y para que el día de mañana no nos viniera a chocar con los esfuerzos que venimos haciendo y que después no sea un retroceso, porque si nos obligaban por medio de una directriz, son de acatamiento obligatorio. Nosotros no podemos discernir, o sea, en Costa Rica si usted limita en una orden sanitaria y no la cumple, le cierran el negocio. Ahí sí, completo, se lo cierran. Entonces, al final de cuentas, hay que acatar las directrices de salud. Entonces, ¿qué mejor forma que coordinar? Yo creo que eso nunca, o sea, nosotros no podemos ir y las cosas tienen que ser coordinadas. Por eso hemos Javier, tratado... lo que comentas ahí me ha parecido interesante, ¿no? ¿Cómo ves desde el punto de vista, a veces de la industria cárnica o en general la industria de alimentos, ¿no? Con esos protocolos de limpieza y desinfección que ya se vienen utilizando, ¿no? ¿Crees que, según te he entendido, el cambio a tratar de controlar el COVID en superficies no ha sido un cambio tan drástico, sino que la industria ya estaba acostumbrada a esos procesos de limpieza y desinfección, como decía, salmonela, listeria monocitógenes, ¿verdad? Lidiar con esos patógenos tan difíciles. Es más difícil controlar una listeria en planta que acabar con el COVID-19. O sea, en realidad, el COVID-19 se acaba con una fumigación y no dura 5 horas. O sea, en realidad es tan simple para nosotros trabajarlo que existen todos los instrumentos para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, dentro del protocolo, por eso es que, digamos, no es cambiar nuestro, es decirles, esto es lo que nosotros hacemos, eso es lo que así se trabaja. Ahora, nuestra mayor preocupación, y sigue siendo la del día de hoy, manejo del COVID, o sea, de un positivo. Nosotros sabemos, digamos, y vamos en orden. Lo primero que se hizo, eso fue porque empezamos a trabajar rápido protocolos internos sin validar, por lo menos para tratar de hacerlo. Se prohibieron las visitas, absolutamente ninguna visita, nadie fuera. Se sacó todo teletrabajo, todo lo que no sea importante, de una vez, no reuniones, o sea, ni una reunión, no saludos, o sea, de una vez, o sea, nadie... Pura Además, vida. No pura vida. Pura vida virtual. Pura vida, o sea, así, véanme de largo, porque realmente pensamos en dos cosas. Ah, bueno, y se segmentaron en cuadrillas. Hace un rato explicaba Marcos que nosotros lo primero que vimos, y es interesante para toda la persona que le encanta los temas de producción y sobre todo de higiene, es que hoy el COVID nos viene a replantear el viejo esquema de que todos tienen que trabajar en una línea de producción.
el COVID nos replanteó, y eso es una cuestión técnica que rápidamente hemos evolucionado a proteger a nuestros colaboradores. ¿Qué significa esto? A trabajar en cuadrillas de la mínima expresión posible. Lo mínimo posible que haya cuadrillas que entren a su trabajo, hagan su trabajo y salgan. Salen a un turno al comedor, regresan, no sé, o sea, tratar de que no haya la menor cantidad posible, interactúen entre los equipos. ¿Por qué esto? Porque estamos previendo lo que no queremos que ocurra. O sea, un caso positivo nos inhabilita una cuadrilla, más no una planta. Porque si Javier, evitamos... yo en ese sentido tengo una pregunta y es una de las cosas que me pareció interesante del documento es que hablan que el 97% de la industria son MIPYMES y pequeña industria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ha sido realmente? Pues porque uno en las grandes lo entiende que habían, pues, independientemente que sea grande o pequeña, hay protocolos ya establecidos y los estaban cubriendo, ¿sí? Pero con la llegada de la pandemia y al mismo tiempo la implementación de estos protocolos, ¿cómo realmente ha sido para la industria pequeña? Pues porque es que la industria pequeña tiene que lidiar con otras cosas y ahí lo quiero ligar con esos dos puntos que tú planteaste al inicio de la conversación, que era el cuidado de los colaboradores frente a la continuidad del negocio. Si las empresas grandes están teniendo problemas, las pequeñas, los problemas, no es que puede que no sean más grandes, pero son más inmediatos. ¿Sí? Entonces eso lleva a cómo poder implementar todo esto en ese tipo de empresas pequeñas, sobre todo a nivel de personal, que es un recurso muy valioso. Bueno, debo decir que hay un tema que estamos muy adelantados, es que no ha ocurrido. En Costa Rica no hemos tenido un solo caso, porque gracias a Dios no lo hemos tenido, y por eso es que hemos ido adelante. En realidad la idea de esto ha sido prever y ojalá que no ocurra, porque realmente no ha pasado. Lo que le hemos advertido y se ha difundido la mayor cantidad de gente posible y tratamos de que inculcarle al servicio de salud animal, está con debidamente con todos los regentes, es a fortalecer a esta pequeña, a concientizar que efectivamente hay empresas que no llegan a 20 empleados. Y eso, y conste que también hemos trabajado el sector agrícola, porque nosotros estamos muy claros de que esto es un enfoque a cadena. Tanto los supermercados, que como ustedes entenderán, han tratado de cuidarse, de cerrar un establecimiento, de la cadena de distribución, de la cadena de abasto. A nosotros de nada nos sirve cuidarnos si no nos llega, o sea, le pasó lo que les está pasando en Estados Unidos, que tiene que ser una planta porque sencillamente los operarios, entonces no hay abasto de carnes, etc. Entonces, en realidad la idea de esto es difundirlo. El éxito depende mucho de qué tanta conciencia tengan las personas. Lo que sí creo es que sí se ha calado es que al final del día son herramientas que se tratan en la medida de lo posible para evitarles un problema. Estamos conscientes que por eso nuestra mayor, y parte de lo que iba a decir, nuestra mayor preocupación es que hoy en día, a pesar de que siempre hemos dicho que no hay nadie más, o sea, no hay nadie indispensable, hay unos más indispensables que otros. Y estamos convencidos que hay trabajadores en una planta que son estratégicos o de más difícil sustitución. Y hemos hecho mucha conciencia de que hoy por hoy la mano de obra de nosotros, por más que muchas veces se ha minimizado, la mano de obra es calificada. Una persona que tiene 10 años de trabajar en una planta y saber cómo se hace la fórmula de algún producto, un buen deduezador, usted no lo consigue saliendo a la calle hoy y diciendo, tengo trabajo, el que quiera venir a deduezar porque le puede causar un caos en una línea, o peor, un accidente y bueno, no hablemos de mil cosas. Entonces, realmente esto nos lleva a reflexionar por dos cosas. Bueno, primero, que tenemos que trabajar el recurso humano, efectivamente. Yo le comentaba a Marcos antes, una de las cosas más importantes que tenemos, que desde que comenzó la emergencia, en Costa Rica hay un seguro universal, la seguridad social es universal. En este caso se amplió, de todas formas ningún trabajador puede estar sin estar asegurado, o sea eso es por ley. Incluso migrantes, ¿no? Incluye a los migrantes. Y tiene un seguro de riesgos del trabajo, entonces tampoco. Pero independientemente, por el COVID, nadie puede dejar de ser atendido.
bajo ninguna circunstancia, ni aunque no tenga seguro, aunque sea ilegal, lo que sea, no tiene. Y lo del riesgo de trabajo porque se declaró que es un riesgo del trabajo. Entonces, eventualmente, la persona que quede, digamos, que sea enferma, queda incapacitada, recibe el 100% de su salario. Eso da un poco de tranquilidad en el sentido de que no es un tema de que el trabajador, tenemos que cuidarlo, no porque vaya a tener ningún problema ni económico, es un tema de salud, porque tenemos que garantizar la continuidad del negocio y porque el problema es que entra un trabajador y se nos va una cuadrilla para la casa 14 días. Entonces, bueno, tenemos que entender, o si se nos van, o sea, por eso al pequeño le puede significar el cierre de su planta, porque no va a tener cómo sustituir. Entonces, entre más pequeño, más el riesgo y tiene que haber más conciencia de cuidar, al punto que no solo se empezó a hacer cuadrillas, que de trabajo a la mínima expresión posible, evitando el contacto de más de una persona, el contacto cercano. Por eso hemos tratado dentro de los lineamientos de definir bien qué es contacto cercano, porque mucho trabajador está a la par del otro, pero con todo el equipo de protección. O sea, vos podés estar a la par de una persona que tenga COVID, pero vos estás con todo tu equipo de protección. Aparte que, bueno, una de las cosas más importantes es que acá, si ustedes lo ven, se toma en cuenta si tiene médico de empresa o no tiene médico de empresa. O sea, lo que no hay es excusa, porque en Costa Rica hay unidades básicas de atención que se llaman EVAIS, que están muy cerca de cada población, que si usted es una persona siente que tiene síntomas, lo manda mejor que se vaya al EVAIS antes de que entre a la planta. O sea, el error es evitar que una persona, o sea, el error es que usted deje que una persona que está medio enferma entre a su planta. Ahí sí es un problema. O sea, Javier, que en una u otra forma esa capacitación ha sido, independientemente de que sea puntual, ha sido muy relacionada directamente con las circunstancias. ¿Sí? No, no. De hecho, ese es parte del tema. Por eso es que en carnes, y bueno, para hablar nosotros, que es nuestra cancha, pero en alimentos en general, pero el sector cárnico, por eso digo, yo me siento orgulloso del trabajo que ha hecho Fernando y otros y muchas personas que son grandes, que han venido a inculcar mucho. El tema de la inocuidad nos ha demostrado que eso es así porque así está en nuestras leyes. Es decir, ninguna persona que se presente al trabajo en cárnicos que tenga fiebre debe entrar a trabajar. Y eso existía antes de COVID-19. Y en una granja, y es lo que por eso les digo, y en una granja de pollos, en una granja de cerdos, entra alguien con influenza de la especie que quiera hacerlo y lo que puede provocar es un caos. Entonces, siento que al final esa disciplina que está inculcada desde hace muchísimos años evita que eso se dé. Ya eso es una práctica, es decir, toda persona tiene que ir o sea, va al médico de empresa, si la empresa lo tiene, o se incapacita si llega o presenta ese tipo, porque es un tema de inocuidad. Una persona con gripe, la pura y simple gripe, no puede llegar tosiendo ni estornudándole al producto, porque puede causar un caos al producto final. O sea, esos temas que antes nos parecían absurdos, hoy son la ley, ¿verdad? Ya. Y Javier, ¿tuvieron algún tipo de situación con el tema de los arcos de desinfección, ¿no? O para ustedes pues, realmente fue muy fácil entender por qué no usarlos? No, más bien lo que se está haciendo es que entonces, bueno, que ya la dinámica de qué trabajar, cómo hacerlo, es más sencillo, porque realmente, digamos, vamos a ver si me explico. Hoy por hoy, digamos, en planta, todo está bajo control. No va a cambiar, porque no hay que desinfectar más de lo que ya se desinfecta. Es decir, los turnos se arrancan inocuos y tienen que terminar y quedar inocuos, ¿verdad? En planta. ¿Qué se está haciendo ahora? Muy simple. De todos los lugares comunes, vestidores, baños, todo lo que tiene con comedores, áreas extras. La única diferencia es que entró un grupo que se ha hecho grupos diferenciados, se fumiga, se desinfecta, entra el otro, porque, digamos, la virtud, tenemos el conocimiento, tenemos los equipos y tenemos los químicos adecuados para atacar este problema. Por eso les digo, en realidad siento que para la industria cárnica bien llevada y para los que han trabajado durante muchos años en insistir en cuál es el tema de la inocuidad en general, no es problema porque utilizar desinfectantes grado alimentario
es parte de nuestro día a día. Entonces siento que esto no ha sido el problema. Lo que se está tratando es de implementar más controles de las áreas fuera de la planta de producción, que es donde no teníamos tanto control. Nosotros en planta es casi virginal, o sea, realmente la planta se maneja muy fuerte, pero fuera, los baños y comedores digamos, era un foco que podría ocultar y tener 100 personas almorzando o comiéndose. Realmente esos son los puntos críticos en este momento. Las visitas. Acuérdense que muchos de nuestros problemas, digamos, de los problemas grandes es las personas de afuera son las que más problemas traen a las plantas, digamos. Y en este momento que estamos digamos, en una cuarentena, quitar visitas, quitar personal, quitar mucha gente que cande, eso es, digamos, la meta, la idea. Auditores. Exactamente. O sea, una persona que ande de planta en planta es un riesgo en este momento. No, es que es un contraste interesante con lo que estamos viendo acá en Estados Unidos. Pues como saben, acá estamos sufriendo la súper fuerte, el tema de la disrupción en la cadena de carnes ha sido brutal. Pues hay varios factores, los hemos estado conversando antes, pero hay unas diferencias muy, muy puntuales con lo que tú nos cuentas. El tema del seguro social y del empleado sentirse apoyado es uno. Acá el empleado se siente que lo están mandando a sacrificarse a él. O sea, él está haciendo todo el trabajo, le pagan poco, le tratan mal y encima tiene que ser él sacrificarse por el resto del mundo por tener comida. Y no le dan ni siquiera un cuidado, ni seguro, ni ese tipo de cosas. Entonces, acá se vuelve duro y son gente nuestra, porque muchos son migrantes nuestros que están trabajando acá. Entonces, esa parte me pega mucho porque la veo difícil de cambiar esa mentalidad y espero que esto sea como una pauta para que tal vez estas experiencias y este acercamiento con los empleados, el conocer más lo que necesitan y los cambios, sea como una raíz de que haga cambios en el proceso acá. Las empresas de acá de Estados Unidos habían dejado de usar ropa de protección en áreas crudas, simplemente por costo, simplemente por no perder el tiempo que costaba que la persona se vista, para no pagar ese tiempo de que la persona se vista. Esa fue una demanda que hubo acá, imagínate. Hay un tema que siento que yo lo voy a decir, tal vez digo una barbaridad y me tendré que disculpar algún día, pero también hay un tema, el baño. Creo que las costumbres de higiene están afectando. Siento que donde más duro están golpeando es porque también el trabajador llega con condiciones higiénicas no aptas, con corte de cabello, con barbas, con un montón de cosas que para nosotros, digamos, que en la buena técnica y hemos trabajado, no, pero exactamente, si sos empleado de producción no podrías, o sea, no podés, y el bañado, por ejemplo, o sea, son temas que en muchos países se han dejado de lado. Aquí por lo menos no se permite, o sea, y se puede devolver un trabajador que no esté en condiciones higiénicas, ¿verdad? Y son muy rigurosos en que se les da el implemento. La mayoría de empresas tienen por lo menos uniforme. Entonces el empleado no usa la ropa de la calle jamás. Y las botas, o sea, son temas que son inclaudicables, o sea, realmente en inocuidad de alimentos, o sea, que eso es nuestro, digamos, gracias a Dios que hemos venido luchando por tantos años porque las cosas se hagan bien, esa es una. Que el trabajador, ahí es donde estamos cuidando el producto, que en teoría, digamos, la gente lo ve así, es cuidar el producto y es cuidar el consumidor, pero hoy por hoy entendemos que esto por primera vez se volvió un aliado. O sea, que creo que esa va a ser la experiencia COVID, ¿no? Positiva va a ser que la inversión, porque no es un gasto, en inocuidad, valió la pena. ¿Cuánto cuesta una planta paralizada en contra de tratar de que el trabajador venga, esté protegido? Por eso hablaba de otras cosas. Por ejemplo, en este momento los trabajadores importantes se tratan de llevar y traer a la casa de forma diferenciada en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque entendemos que hay trabajadores que no tenemos 20, ni 5, además, Uber Excel. 2. Sí, hay que llevarlos y traerlos. Aquí hay mucho trabajador que se le transporta en vehículo, entran en buses, digamos, colectivos para los trabajadores propios, pero aún así es mejor traerlos o procurar pagarles un taxi, efectivamente, o un transporte que los vaya y los traiga, porque el riesgo de perder una persona de estas es grave. Y yo creo que por eso, lo importante es que el trabajador sienta la confianza de que si se siente resfriado, con toda la calma digan, no puedo trabajar, porque va a estar cubierto por la seguridad social. O sea, en nuestro caso, no es tema de discusión que una persona tiene todos los derechos y va a recibir su salario completo si está enfermo. Y si lo mandan a cuarentena, igual, va a pasar 14 días con salario pago y puede estar en su casa.
sí es un factor importante porque realmente da confianza en que la gente no se te vaya a mentir y la gente por hambre miente y eso realmente es un tema que tenemos que sensibilizar. Sí, ese es un tema muy sensible aquí en América Latina, en el sentido que pues la persona puede sentir temor frente a el hecho de comunicar que tiene algún tipo de enfermedad, independientemente que sea testeado o no, ¿no? Por las consecuencias que puede traer. Entonces, pues, qué bueno que allí estén tomando, pues, no solamente por el tema de que estén cubiertos por salud, sino también porque si se presenta una eventualidad, pues también van a tener protegido su salario. Y una cosa que me parece interesante y que lo hemos conversado en otros cafés es cómo realmente el tema de inocuidad va a impactar a futuro la parte de lo que es la producción y continuar en estas tareas. ¿Cómo crees tú que la pandemia va a impactar directamente la inocuidad en la industria de alimentos? Yo siento que, como lo decía ahora, nos cambia la estructura de trabajo, nos hace ser más proactivos en el sentido de entender que, bueno, primero que que el camino correcto es la inocuidad, que las plantas deben ser inocuas siempre, no por una pandemia, ¿verdad? Y que realmente en otras industrias lo están pasando muy mal porque no tienen implementados o no entienden la contaminación que viene de afuera, que la contaminación no solo es el producto, sino todo lo que significa. Creo que esto es una lección hasta para el sector hospitalario, como lo repito, no es pocas veces que uno ve entrar o salir doctores con la misma ropa, y cosa que nosotros evitamos al máximo. Y que esa inversión en darle y lavarle los uniformes a los empleados no es un gasto, es una inversión que realmente los equipos de trabajo tenemos que priorizar siempre en que, digamos, cambiar conceptos, ¿verdad? Porque eso de trabajo en línea puede ser que no sea en la nueva era, nos va a obligar a decir no todos juntitos, porque juntitos puede ser que no nos resulta que juntitos se nos puede ir toda una planta, o sea, lo que no se recomendaba, ahora puede ser que haya un replanteamiento, o sea, la nueva espera va a tomar en cuenta que es mejor trabajar por unidades o células que trabajar en líneas, o sea, en líneas así, en la medida de lo posible. Es obvio que habrá cosas que no hay forma de dividirla, pero sí vamos a ser más conscientes de que cada unidad debe ser, y que además que no es sano que todos los trabajadores anden juntos y que todo el mundo se ande revolviendo, porque eso nos ha provocado errores graves. Es decir, que un administrativo viene y el de planta, que salió un momentito, se saludan, se abrazan, se besan, o sea, nuestra costumbre de cariño y lamentablemente habrá cosas que vamos a tener que cambiar, no por el COVID, pero creo que, ¿sabes? Siento que nos va a enseñar a que lamentablemente debemos ser estrictos en cuanto al trabajo, ¿verdad? Entonces, Javier, ¿vamos a ser menos cariñosos después del COVID? No puede ser. Creo que sí. Las formas del cariño van a cambiar, por lo menos el abrazo. Oye, Sí, nada más como los tailandeses. Oye, me quedo también con una frase que me ha gustado y a ver si te he entendido bien. O sea, hay trabajos dentro de la línea que son irreemplazables, ¿no? Es decir, buscar a alguien que está con el cuchillo ahí es irreemplazable. En cambio, otros puestos que antes creíamos que tenían importancia, ¿verdad? Todo el mundo que está teletrabajando quizás no son tan esenciales o no son tan importantes, ¿no? ¿Qué opinas a eso? O sea, creo que hoy por hoy el mundo va a cambiar en todo sentido, ¿verdad? Creo que la inversión hoy nos está haciendo más estrictos en determinar qué es lo importante y qué es lo accesorio en toda la vida. Eso nos está enseñando el COVID, ¿verdad? Prioridades. Las prioridades van a cambiar, pero creo que este es un replanteamiento para entender que, por ejemplo, los gerentes de producción son los generales que están al frente de un ejército que es y tan importante como los doctores, y yo no menosprecio ninguno ni otro, pero yo siento que sin comida, o sea, yo me puse la tarea, digamos, a lo personal, me sentí orgulloso de este trabajo
que hemos venido trabajando, o sea, que somos muchos, por el trabajo que se hizo, y muchas empresas y grandes empresas que han tenido no sé cuántas certificaciones que las están aplicando hasta hoy, gracias a Dios, porque entendemos que al final del día lo que se veía, que, o sea, que no era importante, hoy en día entendemos claramente que tenemos que llevar alimento, y alimento seguro, y una de las formas es evitar que nuestros soldados caigan en la batalla. Y realmente, por más que tengamos una buena cuarentena, pero sin comida, estamos mal. Nosotros nos pusimos como meta que había que abastecer el mercado, porque alimentos es una de las ramas más importantes. Tanto es así que en Costa Rica no hubo mucho que pelear, gracias a Dios, no hubo mucho que convencer. El ministro, o sea, de las únicas excepciones para transitar libremente son los camiones de abasto. Los supermercados no han cerrado, y creo que eso es bien. O sea, creo que al final del día Sí, nosotros tenemos que garantizar la definitivamente. comida, a como de lugar. O sea, sin comida usted puede tener a la gente en una cuarentena lo que usted quiera, pero sin comer no la puede tener. Entonces, creo que al final es la importancia de entender Comida y que, Netflix. o sea, hoy en día entendemos que efectivamente los equipos de producción son nuestros héroes, que al final de cuentas ese trabajador que tal vez lo veíamos por debajo del hombro, es el maestro embutidor, como hay muy pocos, o sea, no todos saben hacerlo, no todos saben embutir, no todos saben Para manejar un nada. cúter, no todos saben hornear, o sea, creo que hoy por hoy son, bueno, eso es lo importante, que visibilicemos después de esto, que entendemos que todo, o sea, que todos somos importantes, y que realmente cuidar el recurso humano es nuestro deber. Y a la vez, otro tema que quería, bueno, hay mucha información, si ustedes ven los manuales tratan de que se le concientice a los muchachos de la importancia de todo esto, pero al final de cuentas es entender que la responsabilidad de estas cosas es de uno, cuidarse solito, no, nadie tiene que andar detrás suyo, porque realmente si te enfermas vas a causar un problema en tu familia y en la empresa. Entonces creo que realmente eso es lo que se ha trabajado más duro, de que la gente se cuide, porque si no se cuida, vamos a caer. Esto no es tan sencillo, ¿no? Sí, no, el tema, algo que hemos mencionado y es la herramienta que sacaron, que yo, pues, cuando me la mandaste, yo se la mandé a todos los exalumnos del Mid School y del Poultry School, porque todo el mundo me estaba pidiendo algún tipo de orientación y al ese momento no tenía ninguna alternativa, pero es una herramienta, la idea es basada en riesgo, o sea, tiene un semáforo, una escala de semáforo y una de cumple, no cumple, es casi como una auditoría, pero es para evaluar temas de personal, temas de separación física, temas de protección, temas de gestión, cómo manejar un enfermo, cómo manejar un positivo, etcétera. Entonces, en este proceso que dice de diseño, si nos ponemos a ver, la inocuidad en base a riesgo ha sido una de las cosas que más hemos tratado de promover con Fernando, con Yania, en cursos y cosas. ¿Cómo has visto esa influencia no influenza, sino influencia de lo que es la inocuidad en base a riesgo y lo que vemos ahora con esta de protección y seguridad laboral en base a riesgo? Bueno, yo creo que todo ese esfuerzo en evaluar el riesgo, y realmente para eso hay efectivamente tanta herramienta, nos ayudó a que rápidamente llegamos a los puntos flacos, y fue más rápido, porque la planta no era el punto flaco. O sea, aquí la planta no es nuestro punto flaco, es la interacción. O sea, yo siento que nosotros lo que tuvimos claro era, ok, la planta no es problema. O sea, si la planta se hace lo que se debe hacer, no pasa ni una salmonela, menos va a pasar este virus. O sea, no hay tema de contagio, no va a pasar, al alimento no le va a pasar nada. Ok, ocupémonos de lo que realmente nos importa, es paremos la situación afuera, usemos las mismas herramientas, porque vea qué interesante, no se está usando una herramienta diferente. Lo único que se está haciendo es tropicalizando y pues obviamente tratando de llevarlo a otros extremos. Obviamente tenemos un factor, pues evidentemente ante la crisis el que toma el control y las medidas son los doctores. Nosotros ya se nos escapa de nuestro ámbito de aplicación el conocer qué medida pueden tomar o qué medidas correctivas pueden tomar, porque realmente ahí sí las órdenes sanitarias, pero lo que hemos procurado es que el entendimiento ha sido el trabajo en equipo, en decir, bueno, si ocurre un caso, ¿cuál es la forma más veloz y más rápida de rehabilitar la planta para ponernos a trabajar rápido? Y creo que en eso estamos como alineados, o sea, entender
los problemas son aquí, tratemos de resolverlos, o sea, lo antes posible, evitarlo. O sea, nuestra visión número uno, por eso decía, es que no hemos tenido un solo caso interno. Entonces, lo que nosotros queremos es que no haya ninguno. O sea, la idea es pararlo en la puerta, pero, y ojalá que quede afuera, o sea, que una persona sea consciente que se siente enferma, ni siquiera llegue a trabajar, váyase a su centro de atención y quede incapacitado. Pero bueno, si ocurre, ¿cómo hacemos para trabajarlo? Porque entendemos de que el tema en planta lo tenemos muy bien. Ahora, ¿cómo trabajar una inocuidad? Creo que Fernando y todos los que nos han venido, o sea, es muy simple. Una persona que llegó a trabajar y fue detectada con COVID, simplemente el área de trabajo se desinfecta y en cuestión de horas la podemos poner a trabajar con otra cuadrilla. O sea, no existe o sea, para nosotros no existe ninguna otra receta diferente a lo que ya tenemos hoy en día. Cómo limpiar una sala realmente es algo que lo hacemos todos los días. Entonces, eso ha sido lo importante, que la aplicación estricta de las normas de inocuidad nos llevan a tener un trabajo fácil, porque eso, más bien ahora estamos enseñándole al resto de la planta cómo trabajan a esos que siempre andan ahí con gabacha, con estos calores, sobre todo aquí con gabachas, que tienen que salir con gorrito, con bozal afuera, y como extraterrestres, realmente ahora casi todos van a tener que trabajar así, ¿verdad? Fue interesante, es como cambiar la cultura, ¿verdad? Es decir, si te pones a ver, los protocolos bien implementados de inocuidad fueron una base, prerequisito para implementar simplemente ajustes y poder adaptarse a esta crisis. O sea, el trabajo en inocuidad, hoy por hoy, yo siento que yo siento que es nuestra responsabilidad llevar la inocuidad, o sea, el trabajo de inocuidad como una herramienta para todo el resto de la industria, sobre todo de alimentos, en el entendido de que esta es la fortaleza número uno, o sea, que la inversión que estamos haciendo en inocuidad del alimento comienza por la inocuidad en la empresa. O sea, yo siento que tenemos que llevarlo no a la inocuidad en planta. Yo creo que ahora Fernando tiene que cambiar el curso y tiene que cambiarlo allá, no la inocuidad en planta, la inocuidad en empresa. O sea, ya las oficinas... La cultura. Sí, es que las oficinas son focos digamos, cuando fue el de planta a cambiar un cheque o a pedir su nómina o como le llamen en cada país y se metió a recursos humanos, a hacer una gestión y la de recursos humanos lo enferma, entendemos que la inocuidad debe verse como inocuidad en planta, no inocuidad, perdón, en la empresa, no en la planta, que es algo que no lo habíamos manejado, digamos. Muchísimas gracias de nuevo por la apertura, gracias por compartir la herramienta, te mantendremos al tanto de qué tanta gente nos dice sobre la misma, pero yo sé que ya la están usando o modificando para adaptarla a las condiciones de cada país, pero nos pareció un muy interesante esfuerzo y por eso era que queríamos llamarte. De mi parte, Fer, Janet, ¿algún comentario final? No, muchas gracias por la participación, esperamos tenerte en próximas oportunidades con otros temas. Sí, muchas gracias, Javier. Muy buena la conversación. Muchas gracias a ustedes, más bien, encantado, y ustedes saben que para servirles, la verdad, creo que es un esfuerzo de todos y encantadísimo, y las veces que me ocupen y podamos colaborar, encantado. Bueno, pues con todos nos vemos a la siguiente Café Virtual. Creo que vamos a tener la versión de Brasil con esta conversación, así que trataremos de hacer eso para ver las perspectivas de diferentes lugares. Un gusto con todos y que tengan una buena tarde. Hasta luego.